Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por estos medios. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y con la satisfacción de poder compartir estos mensajitos que guían nuestras vidas, a veces en lo cotidiano, a veces en lo espiritual, como el tema que estamos abordando a lo largo de algunas semanas desde nuestro rinconcito. Rinconcito que, como ustedes se darán cuenta, hoy está renovado. Hoy ya tiene el diseño navideño, el tema navideño, que nos hemos adelantado un poco. Ciertamente estamos finales del mes de octubre del año 2025 y usted dirá, pero pastor, está peor que las promociones comerciales que desde septiembre nos vienen anunciando para la Navidad. En realidad, el asunto es que todo esto implica un trabajo esforzado, de sacrificio y que también viene de mucho tiempo el poder montar esto. Esto lo hace una parejita de aquí de la iglesia y no creo que un trabajo de tanto esfuerzo, de tanta atención, de tanta dedicación, lo pongamos para un par de semanas o 3 semanas en el mejor de los casos, si quizás quisiéramos ponerlo a inicios del mes de diciembre. Entonces, como son duraderos las temáticas que ocupamos aquí, y siendo un arreglo tan lindo, tan bonito como el que tenemos hoy en día, creo que es menester extenderle el tiempo de exhibición, ¿sí? Así que ese es el motivo. No piense que idolatramos la Navidad, no. Amamos, reverenciamos y tratamos de obedecer a Cristo Jesús, el Rey de Gloria, su bendita palabra, y el resto pues simplemente son añadiduras, ¿no es cierto? Eso en cuanto a nuestro lindo rinconcito de navideño que lo estaremos compartiendo por algún tiempito, entonces aquí quizás hasta después de la primera semana de enero, si Dios nos da salud, vida, lo tendremos a este rinconcito. Por otro lado, comentarle que en cuanto a la oración es muy pertinente el tema que lo vamos a compartir hoy, toda vez que estamos vísperas este es la última charla de este mes de octubre, ¿sí? La próxima charla, Dios mediante, que será grabada en la reunión del día domingo, ya estaremos en el mes de noviembre, y que comenzamos con un feriado, el feriado de difuntos, junto con el día de Cuenca, una de las ciudades más hermosas de nuestro país, ¿sí? Tiene un centro colonial precioso, tiene una arquitectura maravillosa, Cuenca, y el 3 de noviembre es su fecha de independencia. Así que se juntan estos feriados, ¿sí? Y va a haber para variar, una larga vacación también en el país. Y digo, a propósito del Día de los Difuntos, que es el 2 de noviembre, una celebración religiosa, una celebración que la religión tradicional la tiene muy por alto y en otros países mucho más, pero aquí sí todavía se manifiesta la tradición de ir a visitar a los muertos. Así de ilógico es, pero bueno, no quiero entrar en ese juzgamiento o no todavía. Digo, es muy pertinente el mensaje que nos corresponde el día de hoy. Habíamos visto, ya para entrar en el tema, habíamos visto la semana anterior una oración que implicó un derramarse delante de Dios, una oración que era un grito de súplica silencioso, porque gritaba en el corazón aquella mujer, Ana, la mamá del profeta Samuel, que anhelaba tener este hijo, que hizo un pacto con Dios, y que frente a su actitud de entrega y de abandono en la presencia de Dios, de abandonarse a decirle a Dios lo que ella quería, lo que ella anhelaba, e inclusive comprometer su hijo, si es que lo habría de recibir, para que sea consagrado a Dios, fue juzgada por el sacerdote Elí, quien le había mirado, y obviamente el sacerdocio de Elí, el sacerdocio de aquel entonces, estaba ya bastante venido a menos, y Elí, sin ningún discernimiento siquiera, sin ninguna apreciación con misericordia, le juzgó al ver que solo sus labios se movían y pensó que era una mujer que estaba ebria, ¿no?
Entonces, frente a este punto, yo quiero arrancar como partida este juzgamiento que hizo el sacerdote Elí a una mujer que lo que estaba era derramándose con el corazón en la mano, como lo llamamos a la pequeña charla de la semana anterior. Digo, quiero partir de este aspecto para mencionarle esta situación. Mire, la oración es la comunicación con Dios, ¿no es cierto? Es hablarle a Dios, y hay que hablarle claro a Dios porque Dios también quiere mostrarnos claramente cuáles son sus propósitos. Pero hay circunstancias y circunstancias. La oración es esto, ¿no? Es comunicarse con Dios, eso es la oración, o tratar de comunicarse con Dios. Y una oración es de ida y vuelta, o sea, la comunicación es, yo le hablo a Dios y espero que Él me guíe, que Él me responda, que Él me muestre algo respecto a lo que mi oración contiene, ¿no es cierto? Pero hay oraciones, lo vamos a decir así, hay oraciones públicas y debe haber oraciones privadas. ¿Por qué? ¿Cuándo le llamaríamos o cuál sería un ejemplo de una oración pública? Mire, como la que hicimos hace pocas semanas nosotros acá en la congregación, ante la situación espantosa, crítica, terrible que vive nuestro país, que desde hace aproximadamente 7, 8 años viene en ese proceso de empeoramiento a todo nivel en el país, y creo que hoy estamos viviendo los peores tiempos, el nivel de violencia, según los datos, no los relatos, sino según los datos, es extremadamente crítico, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué me motivé en medio de una prédica a proponer? Que vengamos las personas que quisiéramos venir a sumarnos acá, lo dedicamos toda una semana, de lunes a viernes, y que vengamos acá para orar por nuestra nación y todo lo que esto implica, ¿no es cierto? Entonces, desde el púlpito hacía yo una oración y las personas que estaban en las bancas, pues seguían esa oración, se sumaban a esa oración, ¿no es cierto? Sea que escuchando lo que orábamos desde el púlpito, de pronto acá decían amén, o sea que sumándose en la dirección que iba la oración, también con sus propias palabras iban elevando esa súplica. Entonces, esa es una oración pública. Una oración pública no es únicamente cuando se hace en la iglesia o cuando se hace a campo abierto, llamemos, ¿no es cierto?, luego de una gran concentración cristiana. Recuerdo esos tiempos no digo de valentía, sino de orgullo de ser cristianos, que se hacía una marcha en el mes de junio acá en nuestra ciudad. Creo que en el país también, en algunas otras ciudades, se hacía una marcha, ¿sí? Y mostrábamos que somos cristianos. Entonces, luego de un recorrido, se llegaba a cierto lugar y en ese lugar se hacía una larga oración. Entonces, esa era una oración pública. Pero también es una oración pública, por ejemplo, cuando de pronto me toca ir de visita a algún hogar o algún hospital o alguna cárcel o no sé, algún espacio en donde haya alguien que tenga una necesidad. Entonces ahí mi comunión con Dios va a ser una intercesión. Yo voy a levantar una oración, voy a pedirle a Dios ser escuchado por terceras personas. Ya le digo, cuando uno va a una casa, quizás por una familia, por un hogar que está destruido, por un hogar que está en conflicto, o porque estoy orando, intercediendo por una enfermedad, en fin, ¿no es cierto? Entonces, esa también es una oración pública. A lo mejor no con mucho público, pero es una oración pública. ¿Por qué? Porque está siendo publicada por mis labios. Y hay gente en mi entorno, pueden ser 2, 3, 10, 100, 1000 personas que están escuchando, ¿no es cierto? Entonces, también es una oración pública. Pero yo quiero enfocarme a esto, digo, partiendo de lo que le sucedió a Ana, que fue a pedirle a Dios que le diera un hijo varón y que en su entrega total, en su derramamiento delante de Dios, fue juzgada por falta de discernimiento del sacerdote Elí y fue considerada como que si ella hubiera estado ebria. Eso nos lleva a saber que hay oraciones que necesariamente, y quizás la mayoría de nuestro tiempo de oración posiblemente, tiene que ser una oración privada, a solas con Dios, ¿no es cierto? Es decir,
algo que es inherente exclusivamente a mí, para no ser juzgado, ni en la actitud como fue juzgada Ana, ni en el contenido de mi oración, ¿no es cierto? Es decir, yo le estoy pidiendo a Dios un asunto que va netamente con mi situación, y que puede ser una situación, por llamarlo de algún modo, delicada, una situación que yo no quiero que nadie más se entere. Es un pedido que le hago a Dios por algo que no me conviene, o no quisiera simplemente que la gente se entere de esto. Entonces, eso me debe conducir a mí a que mi oración sea privada y que se mantenga privada en el tiempo que yo dedique de oración a clamarle a Dios por ese asunto. Es decir, el asunto hace que una oración se vuelva privada. Hay ocasiones que estamos acá en la iglesia, los viernes, todos los viernes tenemos culto de oración, dedicamos prácticamente los 60 minutos que dura el culto, dedicamos a la oración. Y claro, yo estoy ahí arriba, o los hermanos que están ahí arriba, que a veces me ayudan en estas reuniones, en estos cultos de oración, oramos por términos generales, ¿no es cierto? Por ejemplo, oramos por trabajo, por fuentes de trabajo, por actividades productivas que permitan tener una retribución que nos ayude a vivir, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy orando por trabajo, por fuentes de trabajo, por puertas abiertas laborales, por fructificación de las labores productivas. Yo estoy orando. Y acá abajo, ¿no es cierto? Acá donde estamos ahora, al nivel de las bancas de la iglesia, también puede haber alguien que esté en ese mismo sentir, pero lo hace de manera mucho más específica, ¿sí? Respecto de sí mismo, si es que está buscando un trabajo, si es que está esperando que Dios bendiga un emprendimiento, en fin, o por uno de sus hijos, de sus hijas, y decir, Dios mío, por favor, provéeles. ¿Sí? Entonces, a pesar de ser una oración pública, en mi corazón, yo estoy haciéndolo de carácter privado, ¿no es cierto? Pero esta va un poquito más acá, esta explicación que va un poquito más acá. Es por eso que la palabra de Dios nos sugiere lo siguiente, y le pido por favor que usted me siga con su Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 8. La palabra de Dios dice así, sígame por favor siempre con atención y con reverencia a la misma. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No, os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, estas palabras dichas por Jesucristo son el preámbulo a la petición que en algún momento sus discípulos le habían hecho, ¿no? De enséñanos a orar o aumenta nuestra fe, fue otra de las peticiones que algún rato recibió. Entonces, este es el preámbulo. ¿Qué nos dice este preámbulo? Este preámbulo comienza diciéndonos en el versículo 6 que la oración nunca puede ser para figurar, para mostrarnos como más cristianos, para mostrarnos como espirituales. Aquí se refiere a que, dice los hipócritas, normalmente los líderes religiosos eran así, ¿no? Los fariseos eran personas que se ponían en la esquina de una calle concurrida, de las calles concurridas, e inclusive se ponían con sus ropas y con su actitud lastimera a levantar largas oraciones. ¿Para qué? Porque querían comunicarse con Dios, porque verdaderamente estaban buscando una respuesta o estaban intercediendo por algo o por alguien.
¿O era simplemente por aparentar? O por aparentar de que son gente de oración. Uy, qué gente de oración. ¿Sí? O la otra, porque quizás al mencionar públicamente, al ser escuchados, no por Dios, que eso sería la intención, sino al ser escuchados por la gente que está presente, a lo mejor la oración es ocupada para tocar ciertos aspectos, ¿sí? Y por ejemplo yo orar y decir, Dios mío, pensemos que es una oración en público, ¿no? Y oro en la iglesia, ¿sí? Delante de toda la gente que asiste y digo, Dios mío, yo te pido, Señor, que tú seas castigando a nuestros enemigos que son, y comienzo a mencionar, ¿no es cierto? A mencionar a personas, a mencionar a grupos, a mencionar qué sé yo, ¿sí? Entonces, ese no es el propósito de la oración. El propósito de la oración no es ni ser escuchados por las personas, para ofender, para lastimar o por hacerme yo. Recuerdo claramente que había un sistema de oración que una persona lo manejaba aquí y tuve que intervenir. Imagínense algo tan delicado, pero tuve que intervenir en mi condición de pastor. Cuando en los tiempos de oración que se hace entre semana, que es desde esas épocas y hasta el día de hoy, los miércoles de la mañana tenemos nuestra reunión de oración presencial, entonces hay grupos de oración que vienen a orar acá y hay gente que se suma o si no, deja en unos papelitos que tenemos al ingreso de la iglesia, dejan su petición de oración y nosotros los miércoles de la mañana sacamos de esos papelitos, entregamos a las intercesoras o intercesores, porque hay un varón también, sí, les entregamos y van orando por esas peticiones, ¿no es cierto? Entonces, digo, una persona que cuando oraba lo hacía más o menos así. Decía, Señor, yo te doy gracias porque tú usas mi vida para bendecir a tanta gente, porque tú usas mi vida para sanar a muchas personas, como el otro día que fui al hospital y fui en busca de un ser querido, pero pasé por otras habitaciones, por otras camas y oré por esas personas. ¿Y cuántas de esas personas, Señor, te recibieron a ti? Y gracias, Señor. Y ella daba gracias por lo magnífica que era su vida y por considerarse un instrumento maravilloso. Entonces era no solo una oración pública, sino que era una oración pública que hacía notar de su gran condición espiritual y de cómo era un instrumento de Dios. Era para jactarse, para vanagloria, ¿no? Y eso comenzó a molestar a las otras personas, a quienes iban a orar por necesidades propias y a interceder, que esa es la idea de los viernes, de los miércoles en la mañana, ¿sí? De interceder por las peticiones que en unas pequeñas esquelas, en unas pequeñas hojitas, se van dejando los días domingos por lo general, ¿no? Entonces, frente a esto, el Señor sanciona, dice, ellos ya tienen su recompensa, pero les llama gentiles, cuando se supone que una persona de oración es una persona espiritual, ¿sí? No podría ser considerada desde ese punto de vista como un gentil. Pero Jesús les dice así, dice que no hay que ser hipócritas como ellos que oran en pie en las sinagogas, es decir, para ser escuchados por la gente sin darse cuenta que Dios también les está escuchando y que por lo tanto tendrán su recompensa, o en las calles, ¿no? O sea, gente que inclusive quiere impresionar a espirituales y a no espirituales, de pronto parándose, ¿no? Entonces yo oro por mi país, claro que oro por mi país, oro por la nación, claro que oro por la nación, oro por la gente, por supuesto que oro por la gente, pero eso no quiere decir que yo salga a una esquina o a un lugar de mucha concurrencia, ¿sí? A estar levantando la voz. Si yo quiero interceder a Dios por mi país, lo hago o en la iglesia con la gente que se suma en ese propósito, o lo hago en mi casa, quizás con mi familia, o lo hago de manera individual, ¿no es cierto? No se trata de impresionar a nadie, primera cosa. Y la segunda, que es lo importante, dice, mas tú, o sea, pero tú significa, ¿no? Dice, mas tú, cuando vayas a orar, cuando identifiques que lo que tienes con Dios es un secreto, que a Él no lo puedes esconder y que más bien quieres poner delante de su presencia, para que Él te responda, para que Él te ayude, para que Él te guíe, para que Él te sostenga, te sustenta y te dé una luz para tomar un camino, una dirección y poder solventar
la dificultad, el problema, la tribulación, la angustia que a veces se apodera en nuestras vidas por los problemas que hay, ¿no es cierto? Entonces dice, mas tú cuando vayas a orar, haz una cosa, hazlo lo más privado posible, lo más privado posible. Dice, entra en tu aposento, está hablando del lugar donde uno duerme, ¿no es cierto? Entra en tu aposento, puede ser el dormitorio, en mi caso es mi oficina, ¿sí? Dice, entra en tu aposento y ahí expón tu situación a Dios. De tal manera que ahí no te vas a distraer con nada, no vas a distraer tu oración tratando de impresionar a otras personas, no, ¿no es cierto? No vas a querer impresionar a nadie y tampoco a Dios, sino que entra en tu aposento. Y ahí dice en lo secreto de tu aposento, expón a Dios tu oración. Ahí no vamos a ser juzgados, ahí nadie va a decir quiere impresionarnos, como los gentiles que aman orar delante de la gente y alzando la voz. Tampoco vamos a ser juzgados como fue juzgada Ana, diciendo quizás ese gemir, esas lágrimas de cocodrilo o ese gemir está embriagado, no, sino que a solas. Entonces, aquí la recomendación es, primero saber, identificar qué oración lo puedo hacer en público, qué situación puedo pedir que me apoyen en oración, porque está bien, ¿no es cierto? Decir, vea, apóyenme esta situación, tengo un familiar que está con este problema, que está con un problema de salud y va a ser intervenido en los próximos días. Por favor, ayúdenme en oración. Entonces yo siempre he dicho que no hace falta que nosotros, los intercesores, los que vamos a orar, sí, conozcamos detalles y de qué le van a operar y desde cuándo está enfermo y más o menos cuánto le cuesta la operación. No es cierto. Simplemente nos dicen, hay un familiar que va a ser intervenido con una cirugía, es delicado y por favor pido que oren. Ya, y nosotros vamos a orar. Si es que nos dan el nombre, nombre y apellido, oramos por esa persona y Señor, tú sabes que esta persona tiene algún problema de salud, que la ciencia ha dicho que amerita hacer esta cirugía, sé tú obrando, etcétera, etcétera. Entonces, no necesitamos detalles cuando nos piden que seamos intercesores. Pero cuando no quiero que se enteren de eso, ¿quién quiere, por ejemplo, pedir y decir, si es que un hijo o una hija, Dios no permita, está sumergido en un vicio? Amerita oración, mucha oración. Ayuno y oración amerita. Pero ¿a quién le gusta? ¿A quién quiere decir que le ayuden por favor en oración con esta situación? Porque son situaciones que son tan propias, tan íntimas, por decirlo de alguna manera, que nos avergüenza, ¿sí? Y estar proliferando o yo pedir que desde el púlpito se haga. Sí hemos orado por estas cosas, pero lo hemos hecho de carácter muy general, muy general. Entonces a eso se refiere, dice, entra tú en tu aposento. Y estando en lo secreto, tu Padre ve en lo secreto, Dios conoce, Dios sabe. Y como no hay nada que distraiga, ¿no? Como no hay nada a quien impresionar, como no hay nada de eso, dice, ahí tú derrámate delante de Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto, así como a los otros, en lo público, les recompensará en lo público. A ti en lo secreto también te recompensará en secreto. ¿Sí? Y entonces, ese tipo de oración o esa circunstancia de oración, digo, es la que más nosotros debemos apelar. ¿Sí? En mis cosas, en las cosas íntimas de mi familia, ahí, en el aposento, a solas con Dios. Y aquí aprovecho para darle el nombre de esta pequeña charla. A esta pequeña charla me permití llamarle mi secreto en oración, porque eso es lo que nos sugiere este texto de la palabra. Mi secreto en oración, ¿sí? Entonces entra en tu habitación y ahí sincero, sincera, ahí totalmente transparente, ahí no hay nada, porque inclusive muchas de las oraciones que piden auxilio en nuestras vidas deben estar precedidas por oraciones que piden perdón por nuestras vidas. Hay una situación calamitosa que estoy enfrentando y que ha sido fruto de un desatino en mi vida.
hasta para confesar mi pecado con total transparencia, con total integridad, a solas, a solas. Señor, yo hice esto, yo soy el causante, yo reconozco, te pido que me perdones y que me ayudes a solventar, a solucionar la situación que yo mismo la he motivado por mi debilidad, mi insensatez, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso no puede ser público. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados, porque la gente es curiosa, porque la gente es metiche, ¿sí? Y los cristianos también, o sea, no estoy diciendo que somos una maravilla, ¿no? Es más, ni siquiera sabemos cómo somos. Entonces, frente a esas circunstancias, hay que, hay que considerarlo y hacerlo de manera estrictamente privada, lo más privada posible. Otra cosa que nos menciona aquí, que es muy pertinente hacerlo, sí, y que esto atenta ya contra ciertas fórmulas, digamos, de las religiones, etcétera, etcétera, dice, y cuando le vayas a pedir a Dios de esta manera, ¿no es cierto? De manera secreta y peor aún de manera pública, dice, cuando lo vayas a hacer, sí, no estés ahí repitiendo, 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 como decían los antiguos, como catarnica, ¿no es cierto? Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, diciéndole lo mismo, dice, porque ellos piensan que por sus palabrerías van a ser escuchados. Pero imagínense a Jesucristo. A Dios no le hemos visto, pero quienes le hemos visto al Hijo, dice la palabra que le hemos visto al Padre. Yo no lo he visto físicamente, personalmente, no he tenido visión de esa naturaleza, no aspiro a tenerla. Yo lo que aspiro es conocer su palabra y cumplirla, ¿no es cierto? Pero que yo me encuentre con Jesucristo. O no voy a partir de un ejemplo inexistente. Más bien partamos de un ejemplo o de varios ejemplos existentes. Todas las personas que se acercaron a Jesucristo a pedirle un favor, para sí mismos o para los suyos, ¿no es cierto? El centurión para su empleado, ¿sí? Los enfermos por sí mismos que se acercaron a pedir sanidad, el leproso, los 10 leprosos que se acercaron, ¿sí? De los cuales solo uno terminó siendo agradecido. Todos los que se acercaron a pedirle a Dios, ahí no era una oración porque él estaba presente, entonces era una petición directa, ¿sí? Ninguno de ellos se acercó a decirle, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor. No, ¿no es cierto? O en el nombre de tu Padre, de nuestro Padre Dios, en el nombre de nuestro Padre Dios, en el nombre de... No, nadie hizo así porque es absurdo. Si yo mismo como padre, que mis hijos cuando eran pequeños, al requerir algo de mí, me digan, papi, ¿puedes llevarnos a jugar en el parque? Que vengan y me digan ellos, papi, ¿puedes llevarme a jugar en el parque? Papi, ¿puedes llevarme a jugar en el parque? Papi, ¿puedes llevarme a jugar en el parque? A lo mejor no solo que no los llevaba al parque, sino que hasta les castigaba por estar ahí insistentes de una manera totalmente absurda y lógica. Entonces, eso dice aquí la palabra de Dios. Dice, mas cuando tú vayas a orar, no solo entra en tu aposento y en lo secreto, pídele a tu Padre que ve en lo secreto y te recompensará públicamente, ¿no es cierto? Dice, y cuando ores, no uses vanas repeticiones. Tristemente las religiones han creado estos ritualismos, ¿no es cierto? Las religiones. Entonces tienen sus 2, 3, 4, 5 oraciones específicas y que se las repite de memoria y se las repite de memoria, sí, en cualquier situación, sea por una necesidad económica, sea por una necesidad espiritual, sea por una necesidad sentimental, emocional, sea por una necesidad de sanidad, sea por una protección, por lo que sea, es lo mismo y lo mismo y lo mismo en las repeticiones. Y claro, el conglomerado se mueve psicológicamente, ¿sí? Entra en una psicología de masas cuando se repite y se repite y se repite lo mismo. ¿Sí? ¿Dios está escuchando? Sí está escuchando. ¿Va a responder? No, no va a responder. ¿Por qué? Porque Él dice que esa no es la manera de pedir. Entonces usted conoce, por ejemplo, en la religión tradicional, hay oraciones que están ahí, ¿no? El rosario que se llama, ¿sí? Es ahí una repetición, repetición, repetición que va siendo contabilizada, sí, repetición. Los islámicos también tienen creo que son 5 oraciones, si mal no recuerdo, es mucho tiempo que algún rato vi alguna información al respecto, ¿sí? Ellos también tienen, ¿no? Y no solo
que tienen sus oraciones, sino que tienen sus horarios dentro del día, ¿sí? Y con sus movimientos, sus gestos y en dirección hacia la Meca, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces son oraciones, 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 oraciones. A lo mejor el Dios de ellos sí le gusta ese tipo de oración, pero el nuestro no. Al del cristianismo, no. Él dice, cuando vayas a orar, no vanas repeticiones, porque claro, la repetición ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, termina siendo vana, ¿no es cierto? Entonces dice, si la oración es la comunicación con Dios, háblale claro como tienes que hablarle. Que una súplica, una insistencia es una cosa y otra cosa es una vana repetición, ¿no es cierto? Entonces, estoy rezando, estoy repitiendo, porque rezar es repetir estrictamente lo mismo, ¿sí? Por eso es que cuando hay una intervención, qué sé yo, de un abogado, ¿no? Dice, como reza el artículo, está diciendo como yo le repito de manera literal lo que dice tal artículo. Entonces, el rezar es eso, es una repetición idéntica, pero insistente, ¿sí? Que no conduce a nada, que no conduce a nada. Y esto puede afectar a la gente religiosa, pero partamos primero desde el punto de vista lógico. No es lógico, no es lógico, no es razonable que al dirigirnos a un Dios todopoderoso, grande y majestuoso, para hacerle conocer de mi gratitud, de mi necesidad, de lo que sea, que yo esté repitiendo la misma oración, siempre las mismas oraciones, que a lo mejor ni siquiera contienen ni gratitud y no contienen ni petición, ¿no es cierto? Pero que esté ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, repite, repite, repite. Digo, desde el punto de vista lógico, totalmente absurdo. Y desde el punto de vista espiritual, antibíblico, antibíblico. Entonces dice, tú cuando ores, ¿sí? Entra en tu aposento, ahí en lo secreto, Dios te recompensará en público, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no estés ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, con estas vanas repeticiones, porque eso es ritualismo, ¿sí? Y luego concluye hasta el versículo 8 que leímos, diciendo que nosotros no debemos ser semejantes a las personas estas, ¿no? Ni a los que oran en público, ni a los que levantan la voz en las sinagogas, en este caso sería en las iglesias, o a los que oran para ser vistos por los hombres, ¿sí? Que nosotros no nos hagamos semejantes a ellos, que nosotros no estemos con vanas repeticiones, sino más bien, dice que oremos hablando claro, de ser posible en lo secreto, en secreto mi oración, así me permití o mi secreto en oración, así me permití llamarle a esta pequeña charla, y que sepamos, aquí viene también la actitud, ¿no es cierto? Que sepamos que Dios de antemano ya conoce nuestras necesidades. Y aquí yo necesito explicarle un adicional antes de concluir. Dice, porque tu Padre que esté en los cielos ya sabe cuáles son tus necesidades. Entonces, ¿cuál es la reacción que mucha gente con desconocimiento o con ligereza a veces asume una postura frente a esto? Dice, pero si Dios ya conoce mis necesidades, ¿por qué tengo que pedirlas? ¿Sí? Pero si Dios ya conoce mis necesidades, ¿por qué tengo que pedirlas? Mejor, Él ya conoce mis necesidades, pues que me vaya supliendo. Por algo es Padre y por algo es Dios, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que es una de las posturas más simples, más fruto del desconocimiento de quién es Dios, que es Padre, porque a continuación de eso comienza lo que se conoce como el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Y que de manera un poco rápida la vamos a mencionar en la próxima charla, ¿no? Entonces, ¿por qué si Dios conoce mis necesidades yo tengo que estarle pidiendo? Porque Dios quiere primero saber si es que nosotros estamos con la disposición de tener comunicación con Él. Pensemos en dos hijos con un padre, para ejemplificar lo que quiero decir. Pensemos en dos hijos con un padre. El padre es padre de los dos hijos y como padre de los dos hijos sabe que ambos tienen sus necesidades comunes y sus necesidades particulares, ¿sí? Porque por la diferencia de edad, por la diferencia de actividades que realizan, etcétera, etcétera. O sea, ambos necesitan vestimenta, ambos necesitan comer, ambos necesitan dónde dormir, ambos necesitan, pero el uno necesita
para la universidad, el otro necesita para su deporte, el uno necesita para sus trabajos de universidad, el otro necesita, en fin, ¿no es cierto? Entonces, ambos saben de eso, ¿sí? Hay necesidades básicas que van a ser cubiertas por el Padre, que no hace falta que le pidan, ¿no es cierto? Pero hay otras específicas, ¿sí? Que nosotros como padres, estoy hablando en el sentido humano, para dar un ejemplo, que nosotros como padres sabemos que pueden necesitar, pero no sabemos cuándo, ni en qué condiciones, ni en qué monto lo van a necesitar. Y que de pronto llegue un hijo a fin de año y que diga, perdí el año escolar. ¿Por qué? Porque no me compraste el libro que necesitaba, porque no me diste tal cosa, o porque no pude movilizarme a hacer los trabajos que tenía que hacer con mis amigos, porque no tuve para el pasaje. Así, por eso perdiste el año, ¿sí? Pero tenías que haberme pedido, pues. No, pero tú sabes que estoy estudiando, y yo sé que estás estudiando, ¿sí? Y yo te doy lo que se entiende en términos generales que requieres. Pero si requerías algo adicional, si apareció una necesidad adicional, tenías que pedirme, pues, mijito. No me vengas ahora con que perdí el año porque no me diste para el pasaje. Yo te di para los pasajes, pero no sabía o no pensaba que ibas a necesitar más pasajes, que un día venías muy en la noche y que ya no había un bus y que tenías que coger un taxi, ¿no es cierto? Digo esto como un ejemplo, primera cosa, o segunda cosa, pero lo primero es saber si es que efectivamente queremos, nos gusta tener comunión con Dios. Porque Dios sabe nuestras necesidades, claro que sabe nuestras necesidades, ¿sí? Pero, ¿qué tal de saber que nuestra mayor necesidad es estar en comunión con Él? Aunque no le pida, aunque no le ruegue, aunque no le solicite. Pero mi anhelo es tener comunión con Él, ¿sí? Me alegré cuando me dijeron a la casa del Señor iremos. Qué lindo, ¿sí? Lo único que anhelo es estar en tu presencia, Señor. Ya, qué lindo, perfecto. ¿Qué necesidad es esa? No, es una necesidad espiritual, es un deseo de deleitarme en tu presencia. Qué bonito. Entonces, Dios conoce nuestras necesidades, sí conoce nuestras necesidades, pero quiere ver si es que nosotros queremos tener comunión con Él. Y al tener comunión con Él, también quiere saber qué grado de confianza tenemos con Él, qué grado de dependencia tenemos con Él. Por eso hay que orar, no porque Dios ignora mis necesidades, ¿sí? Sino que Dios quiere saber qué nivel de confianza, qué nivel de dependencia, porque si yo le oro a Dios es porque estoy dispuesto a esperar su respuesta del modo que me quiera responder, ¿sí? Y en el tiempo que me quiera responder. Así que en eso vamos. Mi secreto en oración, ¿sí? No, la oración no es para impresionar, no es para jactarse, no es para demostrar que yo hablo lindo, que ocupo bonitas palabras, que mi oración es extremadamente bíblica. No, mi oración es para comunicarme con Dios, para que suba delante de su presencia todo lo que contiene mi oración, ¿sí? Que, como veremos en los próximos días, es primero reconocer que Dios es Dios, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es Dios y por lo tanto está en el cielo. Y también que hay que entrar en la presencia de Dios con acción de gracias. En fin, hay algunas cosas más que tenemos que detallar. Aspiraremos a hacerlo unas 2 o 3 semanas más para luego entrar en un ámbito de charlas que tengan que ver con, con lo que se aproxima, que es la Navidad. La última recomendación. Nosotros los cristianos evangélicos, es decir, los que creemos en Cristo, como dice el Evangelio, entendido el Evangelio de Génesis a Apocalipsis, no solo los 4 evangelios de los 4 evangelistas, o quizás hasta del quinto, que al libro de los Hechos se lo quiere llamar así. Nosotros los cristianos evangélicos, conocedores en parte de su palabra, sabemos que no es correcto y que es hasta antibíblico el ir a los sepulcros a hacer nuestras oraciones, ¿sí? Si yo tengo un ser que ya partió a la presencia de Dios, como mi padre, como mi madre, como una hermana mía, que partieron ya para la presencia de Dios, yo no puedo, ni debo, ni tiene lógica, y hasta es antibíblico, el que yo vaya a orar, ¿sí? En donde están muertos frente a una lápida, ¿sí? O frente a un puñado de ceniza,
y que yo vaya a orarle a Dios para decirle que les cuide, les proteja o les lleve a su reino. Eso es totalmente absurdo, es totalmente absurdo. Porque las personas daremos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Sí? Que es necesario que todos comparezcamos ante la presencia, al tribunal de Cristo, dice, para que rindamos cuenta de lo que hicimos o dejamos de hacer, bueno o malo, ¿sí? Mientras estuvimos en este cuerpo. Cuando ya no estamos en este cuerpo, es decir, cuando morimos físicamente, biológicamente, nosotros morimos, ya no podemos hacer nada, ni los muertos por los vivos, ellos no pueden interceder por nosotros, ni nosotros por ellos. Es decir, no se vale ninguna oración que vayamos a decir, ayúdales a los muertitos que ya se nos adelantaron, o irle a pedir, peor todavía, esto ya es hechicería pura, decir, a los muertitos, tú que estás en el cielo más cerca de Dios, hazme este favor. ¿Quiénes somos nosotros para saber si nuestros seres queridos, por más buenas gentes que nosotros hayamos catalogado, estén o no en la presencia de Dios? ¿Y quién ha dicho que los muertos son intercesores por los vivos? ¿Quién ha dicho? ¿A quién se le ocurre, por favor? ¿Sí? Así que si usted quiere intercesión, pídanos ahora que estamos con vida. ¿Sí? Escriba ahí una oracioncita que tenemos a la entrada de la iglesia, y nosotros que estamos con vida, entonces vamos a orar y vamos a interceder. Discúlpeme que lo maneje de manera un poquito informal, pero estamos apelando no solo a la palabra de Dios, sino también a la lógica. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.